Hola a todos, bienvenidos a la clase de carbohidratos y ácidos nucleicos correspondiente al capítulo 23 del libro de texto del curso Química Orgánica General 2. Arrancamos con los carbohidratos. Los carbohidratos son también llamados hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque en su estructura, por cada carbono, tenemos una molécula de agua. Los carbohidratos son fuentes de energía, de estructura y demás para las especies, ya sea animales o vegetales. Las especies vegetales suelen acumularlo en forma de almidón o celulosa. Almidón para energía, celulosa para estructura. Y los seres humanos lo acumulamos en forma de glucógeno para energía principalmente. Existen dos tipos de carbohidratos. Están los monosacáridos y los polisacáridos. Los polisacáridos se pueden subdividir también en disacáridos, que poseen 2 unidades, y los oligosacáridos, que van de 3 a 10 unidades. Ya para arriba, ya sí se mantienen en la clasificación de polisacáridos. También los podemos subdividir en aldosas y cetosas. Aldosas, pues de aldehído, y cetosas, pues de cetonas. Los monosacáridos se pueden clasificar bajo 3 diferentes criterios. 1, si son aldehídos o cetonas. 2, por cantidad de carbonos. Por ejemplo, si poseen 6 son hexosas, si poseen 5 son pentosas, si poseen 4 son tetrosas y así sucesivamente. Y también por la configuración del último carbono quiral. Este nos indica si es D o L. Esto se hace a través de la formación del gliceraldehído por degradación. A la orientación que tenga el grupo hidroxilo en el gliceraldehído nos dirá si es D o es L. D sería si la orientación es a la derecha y L si la orientación es a la izquierda. Aquí, como podemos ver, esta es la degradación o descarboxilación de Ruff. Eh, con esto podemos ver que vamos perdiendo moléculas de CO2, vamos descarboxilando y se obtiene al final el gliceraldehído con el cual podemos identificar si es D o es L. Y abajo algunos ejemplos de los diastereoisómeros. Esta es la clasificación de cada uno a partir del gliceraldehído, cómo podemos obtener todos estos tipos de azúcares. La última línea es bueno saber identificarla para poder saber qué tipo de azúcar poseo. Todos estos azúcares se encuentran en la naturaleza a excepción de la treosa, la lixosa, la alosa y la gulosa. Introducimos el término eritro y treo. Esto se hace para poder diferenciar la orientación de los grupos funcionales o los grupos hidroxilos. En este caso, eritro sería cuando los obtengo al mismo lado y treo cuando los encuentro a lados opuestos. Aquí podemos ver algunos ejemplos de eritros y treos, ya sea con un mismo grupo funcional, como por ejemplo en el bromo, como lo podemos ver acá, y con grupos funcionales distintos como el hidroxilo y el cloro, que podemos ver por acá también. El concepto epímero se le dan a los estereoisómeros que solamente se diferencian en la configuración de un carbono. Por ejemplo, podemos ver que la D-manosa es un epímero de la D-glucosa en el carbono número 2 y que la D-glucosa es un epímero de la D-galactosa en el carbono 4. También los sacáridos pueden sufrir reacciones de formación de hemiacetales. Claro, pues para formar un hemiacetal o un acetal necesito tener o un alcohol y un grupo carboxilo. Este se da una formación de un acetal. Como ustedes pueden ver, el carboxilo primeramente se protona, luego es atacado por el oxígeno del grupo hidroxilo y este después, utilizando una molécula de agua, es desprotonado para terminar de formar el hemiacetal. Las proyecciones de Hayward se realizan a partir de las proyecciones de Fischer. Cuando yo tengo una proyección de Fischer, esta la acuesto de izquierda a derecha y los hidroxilos que tenía viendo hacia la derecha van abajo y los que tenía viendo a la izquierda van arriba. Después de que ordeno esta configuración,
hago una rotación del carbono 6 para que el OH del carbono 5 se encuentre expuesto a realizar la formación del hemiacetal y para consecuente obtener la configuración de Hayward. Esta configuración no es una configuración real, por supuesto se prefiere la configuración de silla, la cual y pues es como se encuentra en la naturaleza. Las cetosas también sufren de formación de hemiacetales. Nada más que estas, en lugar de producir hexosas, producen pentosas. O también, como le podemos llamar, furanosas, ¿verdad? El concepto de anómero es para diferenciar la configuración de diferentes diastereoisómeros. Existen los anómeros alfa y los anómeros beta. Los anómeros alfa tienen el grupo hidroxilo del carbono 1 hacia abajo o en orientación axial, y los anómeros beta poseen el grupo hidroxilo en posición ecuatorial o hacia arriba. Estos anómeros poseen diferentes propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, el anómero alfa de este azúcar cristaliza abajo de los 98 grados y el anómero beta arriba de los 98 y poseen puntos de fusión distintos, como pueden ver, así como rotación. Además, ellos mismos se encuentran en equilibrio con la cadena abierta del azúcar y pueden sufrir de mutarrotación, la cual es pasar del anúmero alfa al anúmero beta. Entre las reacciones de los monosacáridos se encuentra también la epimerización o el reordenamiento. En este caso, en un medio básico, la glucosa sufre la remoción de un hidrógeno en el carbono número 2 y esto forma un equilibrio cetonólico, el cual, por la tautomerización que obtiene, llega a producir el epímero, ¿verdad? Que sería en un inicio la de glucosa tiene en el carbono número 2 el oxígeno a la derecha y en la manosa la orientación a la izquierda. Aquí podemos ver los pasos para pasar de un aldehído a una cetona. Primeramente, como ocurrió también en la epimerización, el hidroxilo remueve el hidrógeno y ocurre el equilibrio cetonólico. En el momento en el que los electrones del grupo carbonilo del aldehído se encuentran sobre el oxígeno, provocando una carga negativa, este se protona. Seguidamente, un grupo hidroxilo llega y sustrae un hidrógeno del carbono número 2. Seguidamente, ese oxígeno cargado negativamente cierra a formar el carboxilo y el doble enlace sustrae un protón del agua para terminar de formar la cetona. También sufren de reducciones para producir alditoles. Estos se le llaman, bueno, pues se pueden llamar que son alcoholes que sirven como edulcorantes en la industria. Entonces, mediante una reducción con boruro de sodio o hidrógeno en níquel, podemos pasar del aldehído al alcohol. Igual también lo que son las cetosas sufren esta misma reducción para formar alcoholes también. Además de reducirlos, también podemos oxidarlos. Existen varias formas de oxidar. El primero sería el agua de bromo, el cual solamente oxida aldehídos y los pasa a ácidos carboxílicos, como podemos ver acá. Cabe destacar que aquí no ocurre ninguna epimerización. Cuando yo utilizo agentes oxidantes mucho más fuertes, se me oxidan los ambos lados de la cadena, ya sean el carbono 1 y el carbono número 6. El reactivo de Tollens es una prueba para medir azúcares reductores. Básicamente un azúcar reductor es un hemiacetal en su forma cíclica, puesto que va a poder ser reducido por el reactivo de Tollens generando un espejo de plata, el cual es una prueba muy común para medir este tipo de compuestos.
Y no solamente los aldehídos, también las cetonas o las cetosas, porque ellas también forman hemiacetales. Los azúcares no reductores o glucósidos no sufren esta reacción, porque no son capaces de ser reducidos en el carbono número 1. Específicamente, el grupo pegado al oxígeno no tiene capacidad de ser reducido, puesto que ya está formando un éter. Aquí tenemos algunos ejemplos de acetales que son azúcares no reductores. Los glucósidos, como mencioné anteriormente, son acetales. ¿Esto qué es lo que ocurre? Lo que se hace es que ocurre una reacción en el carbono número 1 en el cual el grupo hidroxilo es removido y se añade un oxígeno con una cadena alifática. En este caso nada más sería un metilo. Al compuesto o a la cadena que se añade a este carbono se le llama glicón. Y el enlace es un enlace de glucósido. Entonces, hay diferentes tipos de glicones, como pueden ser éteres, pueden ser bases, pueden ser eh, fenoles, pueden ser amidas, así como otros compuestos, siempre y cuando ya yo no tenga la posibilidad de reducir ese oxígeno del carbono anomérico. Bueno, también se pueden formar éteres y ésteres. Para eso utilizamos la reacción de Williamson, pero es una reacción de Williamson modificada. ¿Por qué? Porque esta al ocurrir en medio tan básico puede hacer que se me dé una mezcla de compuestos. Entonces, en este caso, lo que se utiliza es yoduro de metilo en óxido de plata, el cual me permite que a todos los grupos hidroxilos sean metilados, ¿verdad? También, utilizando sulfato de metilo, puede transcurrir esta reacción. Y al final, pues obtenemos los éteres, los cuales son mucho más fáciles de separar y nos permiten inclusive caracterizar estos glucósidos. Además de la formación de éteres, también podemos esterificar. Esto se puede hacer usando algún anhidro acético, como lo vemos en esta reacción. El hidroxilo del azúcar va a atacar el carbonilo y va a liberar el grupo saliente y se nos va a formar, una vez es removido el hidrógeno del alcohol, se nos va a formar el éster, ¿verdad? O acetoéster, ¿verdad? En este caso, ya que estamos utilizando el anhidro acético. Entonces, como lo pueden ver acá, tenemos la fructofuranosa, la cual se le añade el anhídrido acético y por este lado ya la tenemos acetilada o formando un éster también. La degradación de Ruff, como la vimos al inicio para formar el glutaraldehído, es una, primeramente se utiliza agua de bromo para generar una oxidación en el aldehído y seguidamente se trata con peróxido de hidrógeno en sulfato de hierro como catalizador. Esto me permite la liberación del carboxilo o del CO2 y así sucesivamente se va haciendo hasta obtener el compuesto con un solo carbono. También tenemos una síntesis de Killian-Fischer, la cual es contraria a la degradación de Ruff. Esta más bien nos permite añadir carbonos al azúcar o al carbohidrato. Esto es utilizando ácido cianhídrico y cianuro de potasio. Primero se añade el grupo nitrilo y este grupo nitrilo se empieza a reducir agregando hidrógeno en paladio y sulfato de bario para posteriormente obtener la imina y esta imina hidrolizarla al grupo carbonilo. Los disacáridos son un tipo de glucósido, pero si el carbono anomérico de la segunda molécula queda expuesto, queda como un hemiacetal, todavía puede ser un azúcar reductor. ¿Esto cómo ocurre? Bueno, es una reacción en el carbono anomérico, en el cual pueden haber uniones 1,4, 1,6, 1,1. A continuación veremos algunos de los ejemplos. El enlace 1,4
se puede dar en moléculas como la lactosa. Este enlace 1,4 puede ser o beta o alfa. Para nombrarlo, bueno, primero algunos tienen ya su nombre común como la celobiosa o la lactosa. En este caso, primero se nombra la posición en la cual el carbono anomérico genera el enlace con el oxígeno y se denota como 4O. Y seguidamente se dice el nombre del grupo que estaría de parte del carbono anomérico, que sería el glucopiranosil, y seguidamente el segundo azúcar, que es otra glucosa, entonces, pero tiene la terminación osa, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, con la lactosa, otra vez la posición, 4O beta galactopiranosil, que vean qué curioso, porque bueno, el beta, como les estaba mencionando anteriormente, es cuando la posición está hacia arriba, la posición hacia arriba del carbono anomérico, galactopiranosil de glucopiranosa. La maltosa es otro ejemplo de un enlace 1,4, nada más que este tiene la diferencia de ser en alfa. Entonces podemos decir 4O alfa de glucopiranosil y luego otra vez la de glucopiranosa, ¿verdad? Entonces mucho ojo cuando es alfa o es beta para lograr identificarlo. Tenemos el enlace 1,1. El enlace 1,1 es muy particular, por ejemplo, en la sacarosa, que es el azúcar de mesa como tal, porque este genera un enlace glicosídico, el cual hace que sea no reductor. En este caso, vamos a tener un enlace alfa-glucopiranosil y también, como es 1 a 1, tenemos que nombrar el de la fructosa con la que se une. Entonces sería beta de fructofuranócido, ¿verdad? Pues que en este caso no es un compuesto reductor, sino que es un glucósido. Entonces tiene la terminación óxido. También tenemos las uniones 1,6, que estas son muy comunes en compuestos como el glucógeno y el almidón. En este caso es una unión entre el carbono anomérico del primer azúcar. Este es unido en forma beta, en este caso, en la gentiobiosa, perdón, al carbono número 6 de una glucosa, entonces sería 6O beta de glucopiranosil de glucopiranosa. Como mencioné antes, una de las clasificaciones de los polisacáridos son los oligosacáridos que van de entre 3 a 10 unidades de azúcar. En este caso, podemos ver que esto es una unión beta 1,4, ¿verdad? Beta 1,4 para la celulosa. Y en el almidón tenemos la misma unión 1,4, pero en este caso es en alfa. Entonces vean que una diferencia mínima me da la posibilidad de tener un carbohidrato muy estructural a uno que pues funciona como fuente de energía. Y también afecta la solubilidad, puesto que la celulosa es muy poco soluble en agua, más el almidón sí es soluble. Esto es un ejemplo de cómo se hace la prueba de yodo en almidón. Una vez el yodo se incrusta dentro de la red del almidón, genera una correlación azul púrpura. Aquí podemos ver un enlace 1,6 como el que se da en el glucógeno o en la amilopectina. Esto lo que hacen es ayudar a continuar la cadena principalmente. Bien, ahora vamos para los ácidos nucleicos. Básicamente los ácidos nucleicos son los formadores de todo lo que es la estructura del ADN y el ARN. Estos ácidos nucleicos están formados por nucleósidos y nucleótidos. Bueno, los nucleósidos se convierten en nucleótidos una vez se le agrega un grupo fosfato, pero lo vamos a ver más adelante. Primero, vamos a tener las bases pirimidínicas y las bases purínicas.
En ese caso, se les atribuye el nombre por su base de pirimidina o su base de purina. Las pirimidinas son la citosina y el uracilo. Muy importante saber identificarlos. Y las bases purínicas está la adenina y la guanina. Aquí solo nos falta la timina, pero la timina solamente se diferencia del uracilo porque posee un metilo de más. Después, una vez unimos una base de pirimidina o de purina a una ribosa, se nos convierten en nucleósidos. Como pueden ver, es una unión en el carbono anomérico en beta, hacia arriba. Y ahora tienen el nombre de citidina, uridina, adenosina y guanosina. Y después, una vez se añade el grupo fosfato, pasan de ser un nucleósido a un nucleótido. En este caso ya son llamados ácidos. Pasó de ser una citidina a ácido citilínico, una uridina a ácido uridilínico y así sucesivamente. Ahora, ellos, unidos en cadena, nos van a formar lo que son el ADN y el ARN. ¿Cómo se unen? Bueno, el fosfato, el grupo fosfato se une al carbono 5 de la ribosa. Y para conectar con otra base, otro nucleótido, se hacen a través del carbono 3. Entonces son enlaces 3,5. Y cuando formamos ya lo que es la cadena del ADN, pues uno va a arrancar en 3 y terminar en 5, y la segunda hélice va a arrancar en 5 y terminar en 3. Aquí podemos ver lo que les mencionaba antes de la timina, que la timina solamente varía en un metilo con respecto al uracilo, ¿verdad? Cuando decimos que son eh, los desoxirribonucleósidos, nada más estamos diciendo que en el carbono número 2 de la ribosa dejamos de tener un grupo OH, perdemos el hidroxilo y ahora solo tenemos un hidrógeno. Esta es la manera en la que forman puentes de hidrógeno los nucleótidos en los ácidos nucleicos. La guanina se une a la citosina formando 3 puentes de hidrógeno entre su base de purina y su pirimidina, y la adenina con la tiamina. Entonces, estas uniones son muy importantes. Guanina con citosina, adenina con timina. Y cuando pasamos a lo que es el ARN, cambiamos la timina por uracilo. Aquí esto es una estructura macro de la doble hélice de un ADN. Y aquí podemos ver cómo se forma una doble hélice, ¿verdad? La adenina con la timina con la adenina, la guanina con la citosina y así sucesivamente. Y como les mencioné antes, en este caso, esta hélice empieza en 5 y termina en 3. Y la hélice opuesta empieza en 3 y termina en 5. Una vez se replican, lo que se hace es que se rompe esos puentes de hidrógeno y se empieza a hacer una transcripción en la cual la ADN polimerasa empieza a transcribir una segunda cadena con la misma codificación que traía en la anterior. Y eso es todo. Muchas gracias.